Y bueno, frente a ello, ya desde un punto de vista más, ya digo, no me quiero detener mucho en el aspecto cinematográfico, desde un punto de vista más desde la filosofía, a mí me gustaría destacar dos aspectos. Uno relacionado, pues, eso, qué posibilidades tiene la inteligencia artificial para relacionarse con el mundo, ¿no? Porque si nos fijamos, esa pretensión del doctor Javi, ¿cuál era? Pues, efectivamente, crear en un robot que sea capaz de amar. Y si recordamos, en el positivismo o en la filosofía analítica de principios de siglo, esta realidad, lo que es el amor, fue desestimado como algo carente de sentido, ¿no? Y llama la atención que precisamente desde el mismo planteamiento se intenta recuperar una realidad que en su día fuera desestimada. Recordemos que desde este planteamiento en el positivismo lógico, en la filosofía analítica, lo que se intentaba hacer, ¿qué era? Pues bueno, el culmen suyo sería el Tractatus, podemos decir, pues describir el mundo con una serie de hechos fácticos, cuyo correlato se pudiera establecer mediante un lenguaje humano previamente formalizado, ¿no? Pero claro, para esto tendría que darse un presupuesto, que es que hubiera un orden del mundo que de algún modo coincidiera con el orden del propio lenguaje, ¿no? Y esto, desde el propio sistema, no se podía dar cabida, ¿no? Parecía como una incongruencia. Y entonces, ante esta situación, ¿qué cabe? Pues caben dos soluciones. O bien reducir el mundo, o bien ampliar las posibilidades mías de relación hacia el mundo. Una opción, como digo, es reducir el mundo, ¿no? Y entonces, claro, nos podemos preguntar si reducimos el mundo y nos quedamos en el mundo que nos pueda deparar los unos y los ceros, como decía Álvaro, el pensamiento lógico formal, ¿qué tipo de mundo es el que nos queda, ¿no? Yo creo que una buena imagen o una buena metáfora es la del meca que utilizaba el doctor al principio. Y es que yo creo que lo que nos quedaría sería un futuro un tanto metálico, ¿no? Un futuro metálico, pero revestido de piel de cordero, o revestido de piel humano. Pero en el fondo lo que tendríamos sería una fría máquina. Y luego lo segundo sería la otra opción. Si no reducimos el mundo, pues ampliar las posibilidades que tenemos de relacionarnos con él, ¿no? Más allá de una relación o un procesamiento cognitivo, lógico formal, únicamente podríamos aspirar a otro tipo de relaciones, ¿no? Esto responde quizá a los dos paradigmas que hay en la consideración de los propios neurocientíficos del cerebro. Una perspectiva, un paradigma más cognitivo-conductual, podríamos decir, en el cual simplemente somos procesadores de información, tenemos un input y sale un output, y luego el otro que podríamos denominar orgánico-relacional, según el cual el cerebro es un órgano que no es autónomo, sino que está insertado en un organismo y a la vez un organismo que pertenece a un determinado entorno, a un determinado medio. Porque recordemos que lo que decía el doctor Javi al principio, de que él quería un meca hijo capaz de amar a sus padres con feedback neuronal, el caso es que no únicamente se necesita un feedback neuronal, también se necesita un feedback corporal e incluso, como también ha hecho mención Álvaro, un feedback ¿de qué? De nuestro entorno, ¿no? Porque claro, hablamos del cerebro de un organismo, no de un organismo de un cerebro, que son dos cosas totalmente distintas. Entonces así surge el problema de cómo dar explicación desde una perspectiva eminentemente lógico-formal de la capacidad humana de representarse el mundo, porque nosotros no nos relacionamos con el mundo como un ente en sí neutro, sino que nuestra relación con el mundo, tanto perceptiva como de significado, es una reconstrucción, ¿no? Por medio de nuestros sentidos, por medio de nuestros procesos, y en el que intervienen no únicamente los procesos cerebrales, sino también todo nuestro organismo. Bien, pues ya para acabar, simplemente yo quería destacar pues esto, ¿no? Que tanto en el cerebro humano depende únicamente no de su biología, sino también de su biografía, porque el cerebro no es algo acabado. ¿Qué es un cerebro perfecto? ¿Existe el cerebro perfecto ya acabado, ya maduro? Pues bueno, yo creo que no. El cerebro está en continuo aprendizaje por nuestras experiencias, por nuestra biografía, etcétera, ¿no? Digamos, nuestra memoria influye en nuestro futuro y de alguna manera nuestros proyectos también influyen en nuestra historia.
Quisiera acabar pues, con una frase de Poincaré, un matemático, que él precisamente se enfrentaba a ese modo tan formalista de tratar precisamente las matemáticas, una de las disciplinas formales por excelencia, ¿no? Y él venía a decir que el matemático, claro, si el matemático renuncia a todo lo demás de la razón, a la razón creativa, a la razón estética, a las emociones, etcétera, pues se convertía en un mero procesador de información del cual no hacía falta que pensara, sencillamente los teoremas saldrían por simple cálculo operativo. Y él entendía que no, porque el matemático, en tanto que persona, es un científico que piensa no solo con el cerebro, sino que piensa con todo el cuerpo, ¿no? Un chip no podemos decir que piense creativamente, ¿no? Un chip procesa información y por combinación va sacando distintas alternativas, ¿no? Entonces, claro, con esto no se trata tampoco de demonizar lo que es la tecnología, ni mucho menos. Todos sabemos lo útil que es, ¿no? Pero tampoco hay que irse a situaciones polarizadas. Como decía Gigolo Joe en un momento a David, decía, en realidad los humanos nos odian. ¿Pero por qué nos odian? Porque saben que al final de todo solo vamos a quedar nosotros, vamos a quedar los mecas. No hay que, ese pensamiento dicotómico, que también se hizo mención ayer, es típico quizá de este mensaje. Y bueno, no hay que demonizar, pero tampoco se trata de una sustitución de unos por otros, simplemente de colaborar con esta tecnología que es muy beneficiosa para el ser humano, que duda cabe. Bien, pues esto es lo que quería decir. Muchas gracias. Cuando esté preparado. A continuación tendrá su intervención Francisco Javier Aznar Sala, profesor e investigador en la Facultad de Psicología, Magisterio y Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Francisco Javier Aznar Sala cuenta con una amplia formación académica, es licenciado en Estudios Eclesiásticos, en Antropología Social y Cultural, en Humanidades, grado en Filosofía y también posee la investigación de desarrollo en Sociología de la Religión. Además cuenta con publicaciones en torno a la sociología de la experiencia religiosa o una biografía sobre Monseñor Eduardo Poveda. Cuando esté preparado puede iniciar su intervención. Muchas gracias. Agradecer al profesor San Martín y a José Alfredo la amabilidad que han tenido en pensar conmigo para este momento. Y ya sin más dilación entro a hablar de la película Blade Runner, a hacer un análisis de una película que yo sé que ha sido ya muy estudiada y que ha recibido enormes críticas de todo tipo. Y tal vez vengo a darle una pequeña vuelta de tuerca más, porque se ha dicho tanto, se ha dicho que a veces uno piensa, bueno, ¿y qué va a decir ya que no se haya dicho? Pues no lo sé. Espero que ustedes después lo descubran, ¿no? O me lo digan. Dirigida por Ridley Scott en el año 1982, esta película nos sitúa ante cuestiones de enorme calado, tanto antropológico como filosófico. De hecho, conduce constantemente, de forma transversal, a preguntarnos por qué es un ser humano. Un ser humano es aquel que posee una biografía, es aquel que tiene un instinto de supervivencia, es aquel que tiene capacidad de amar, es aquel que tiene familia, frente a los replicantes que no tienen familia, pondrá el director en boca de uno de los personajes, y sin duda tiene recuerdos y es capaz de vivencia espiritual. Por tanto, la atención de la película va en este contexto, entre qué es un ser humano y qué es el posthumanismo, o el intento de superar lo humano, como contingente y débil a la vez. Por tanto, la crítica al inicio no fue indulgente con esta película. La tercera película de Ridley Scott, después de Duelistas del año 77
y de Alien, el octavo pasajero, en el año 79, vino la película en el año 82 de Blade Runner, el que camina entre el filo de la navaja, algo así podríamos traducir, y que para nada fue indulgente la crítica con ella. Pero como el vino ha ido mejorando, y la crítica, al igual que el vino, ha ido sacando más provecho de ella. Sabemos que está basada en la novela de Philip K. Dick del año 68, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, ya se ha dicho aquí, está basada en ella, aunque difiere bastante de la novela, ciertamente. Y nos presenta un mundo claustrofóbico. En este mundo se caracteriza por la ausencia de luz. La ausencia de luz, de alguna manera, nos muestra una humanidad decadente. Y efectivamente va en consonancia, filosóficamente hablando, también con la falta de luz que tiene el hombre. El hombre ha perdido la luz. Ya no se sabe qué es ser hombre. Un hombre que se ha difuminado en una entre una amalgama de seres cibernéticos y de todo tipo. Un cine distópico, ya se ha dicho, apocalíptico, ahora se está haciendo mucho cine distópico en la actualidad. Normalmente se hace cine distópico cuando falta cierta esperanza a nivel social. Falta un sentido de esperanza. Y aparece también la lluvia persistente como un segundo diluvio, teológicamente hablando. Una lectura teológica sería, es decir, el hombre necesita recuperarse a sí mismo, necesita una nueva creación, el hombre, este diluvio que sumerge al hombre como un segundo diluvio, porque el hombre ha perdido la referencia de lo que es. Y en cambio el amor juega un papel transversal, como una pequeña luz que nos guía de lo que el hombre puede ser. Dicho lo cual, José Luis García, el crítico de cine, situó la película Blade Runner en la santísima trinidad del cine de ciencia ficción. En el trípode de lo que es la santísima trinidad del cine de ciencia ficción, como es Metrópolis, de Fritz Lang, del año 27, como fue, por supuesto, 2001, Odisea del espacio, de Stanley Kubrick, del año 68, y la película que nos ocupa. Desde un punto de vista narrativo, muy breve. La empresa Tyrell Corporation crea estos Nexus 6, unos replicantes, situados en el siglo XXI, en el que estamos en el año 2019, o sea, la película estaría situada en este momento. Y estos son una especie de esclavos obreros que van a trabajar en las colonias exteriores para hacer el trabajo que el hombre no puede hacer. Pero la ingeniería cibernética no es perfecta y hay desajustes. Y los Blade Runner se encargarán de acabar con estos Nexus 6, vamos a decir, revelados precisamente por el desajuste. Que el Blade Runner sabemos que es la brigada especial de la policía destinada a esto. Por lo tanto, esta película mezcla géneros aparentemente contradictorios. Aparece la ciencia ficción, aparece el cine negro norteamericano como telón de fondo y, curiosamente, aparece el western. Pero el western se sitúa en el plano existencial, no un simple duelo que veremos al final entre Rutger Hauer y Harrison Ford, sino que es un diálogo existencial muy profundo. El western se sitúa en este duelo, un duelo existencial. Por tanto, más que los golpes, lo que importan aquí son las palabras. Dicho lo cual, la narración de la película nos conducirá permanentemente a la reflexión. De hecho, el espectador, cuando vaya a casa, va a seguir pensando. Se traslada más allá de la pantalla, no se queda allí. ¿Y qué significa ser humano? ¿Qué significa ser un ser humano frente a lo que es un cyborg, un humanoide? En un mundo sórdido, habitado por máquinas, donde la humanidad, como he dicho, parece difuminarse, perderse entre esta amalgama de seres inertes que van y que vienen con bicicletas, que van y vienen, nadie sabe ni a dónde ni cómo. Esta oscuridad nos muestra esa falta de esperanza que la humanidad está viviendo, en la que se ha sumergido. Y Rutger Hauer emerge como la mejor escultura de un Praxíteles que manifiesta la superioridad del humanoide sobre el hombre. Una escultura perfecta, pero a la vez, teológicamente hablando, como un ángel caído. Es decir, no se queda ahí, sino como un ángel caído que nos significa la muerte de Dios, el rebelarse contra Dios, contra su creador, al que después mata. Es el grito de Nietzsche, así habló Zaratrusta, que proclama la muerte de Dios.
y proclama con este grito, proclama también la caída de la moral de los esclavos, es decir, del hombre débil frente al hombre fuerte, que intenta sublimarnos con su moral, intenta dominarnos con su moral, y hay que romper estas cadenas. Por tanto, fijemos que nos sitúa en un plano existencial. No en vano Henri de Lubac dijo que las raíces del ateísmo postulatorio se encuentran en este momento, ¿no? Nietzsche, Comte, Feuerbach, superar lo humano, superar la debilidad, rebelarse contra ello, para que emerja el verdadero hombre, un hombre ya no contingente, no débil, sino que emerja el superhombre. Por tanto, aparece la figura del Prometeo, y en esta figura del Prometeo aparece Rutger Hauer, que es el replicante del Nexus 6 llamado Roy, que como Prometeo arrebata el fuego a los dioses, él mismo intenta agarrar la vida de los hombres en forma de paloma y se la abraza al pecho. Es la actitud prometeica de este replicante. En medio de una ciudad de Los Ángeles, a medio camino entre Teotihuacán, que he estado este verano en Teotihuacán, en México, con esas pirámides escalonadas, y Atlantis de Star Trek, la ciudad del espacio, a medio camino entre ambas. Todo este duelo existencial tiene este marco, este contexto. Cuando aparece también, emerge Rutger Hauer, aquí lo tenemos apresando, aparece también la idea del consumo, la idea del consumo, que es el homo consumidor, es decir, el hombre consumidor, como una hipertrofia también del poder, que se manifiesta en un gran ojo, que dirá el autor surcoreano Han, dirá sobre esto, que dice que la cultura moderna se caracteriza por haber perdido el centro, una cultura sin centro, sin Dios, y donde el consumo o el poder son lo que domina al hombre. O el hombre es dominado por este consumo instantáneo en medio de luces de neón, la hipertrofia, por tanto, del poder. Es decir, tenemos menos libertad que nunca, y esto va erosionando lo humano. Por tanto, todos estos delirios posthumanistas nos conducen en la película a una progresiva despersonalización. Lo que distingue a los humanos de los replicantes es precisamente esto, que los replicantes no tienen familia, en cambio los humanos sí tienen familia, pero todo se percibe como un signo de debilidad. Las relaciones humanas son virtuales, los lazos naturales se rompen, aparece el trauma de la pérdida, como dice también el surcoreano Han, que en la posmodernidad aparece el trauma de la pérdida. Por aquello que se poseía ya no se tiene. El posmodernismo nos ha dejado precisamente lo que la película nos muestra: la orfandad, la soledad, el individualismo. No en vano Hannah Arendt dirá precisamente esto: no hay nada más que deseen los poderes establecidos que un individuo aislado, solo, para consumir, que consuma y así ser dominado. En este contexto aparece la angustia por el futuro. Roy abraza a la paloma. Significa de alguna manera lo que un replicante desearía del hombre y no tiene. Es la ambición de lo humano, el delirio posthumanista máximo. Una paradoja: el hombre lo tiene y parece no valorarlo, y el replicante lo desea como el único hálito existencial, porque está programado para fenecer y no se contenta con ello. De alguna manera parece como un pedagogo de la humanidad, de alguna manera, torpemente, pero es decir, vosotros tenéis aquello que yo deseo: el amor, la felicidad, la familia, la eternidad, que no es valorada en absoluto, la espiritualidad. Por tanto, los replicantes, por tanto, de alguna manera nos abren esa pequeña puerta, ¿de acuerdo? Aparece incluso en un diálogo final la posibilidad de la misericordia, cuando un replicante es un ser que no tiene sentimientos, no tiene ética. Miméticamente emula lo que el hombre es, capaz de misericordia. Lo emula. Y después de rescatar a Harrison Ford, fallece. Es de alguna manera el aceptar lo que es, una máquina. Dicho lo cual, acabo con... ¿Tengo un minuto? El diálogo final de la película nos introduce en la verdadera trascendencia de lo que ello no se trata. No he leído nada, pero esto sí que me gustaría porque es uno de los diálogos más conocidos. Se podría emular con el de Humphrey Bogart en Casablanca, siempre nos quedará París, o el
O el Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, a Dios pongo por testigo, ¿no? Está en esta línea, ¿no? Es decir, y Descartes, en este duelo existencial, dialoga con Roy y Roy le dice, esto era una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Es lo que significa ser esclavo. Precisamente Joseph Goebbels dirá que lo que es un rasgo de inhumanidad es la esclavitud. Esta frase es muy importante porque la esclavitud significa esto, inhumanidad. Y dirá y acabará diciendo, yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Todos lo estamos escuchando ahora, ¿no? Dice, atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Es entonces cuando una paloma aletea hacia el cielo abandonando el sueño humanizante del replicante. El sueño humanizante, lo abandona. Y muestra al espectador, todos agarrados a la silla, el camino hacia la humanidad. ¿Cuál es el camino? Tan poco valorada, tan poco valorada. ¿Cuál es el camino? Dirá Levinas, dirá, el momento de la muerte invita a transmitir el don y la vida. Es decir, ¿cuál es el camino de la humanidad? El don y la vida, el don y la vida. Precisamente lo que decíamos, la contingencia, la contingencia. Dice un proverbio latino, acabo, mors certa set hora incerta, es decir, muerte cierta, pero la hora es incierta. Es propio del hombre. En cambio, el Nexus 6 sabe qué día y qué momento. Sabemos que la película tiene dos finales, uno propio de la productora, otro propio de Ridley Scott. A mí me gusta más el de Ridley Scott. El de la productora es más, intenta converger más con el humanoide, ¿no? Es decir, la enamorada de Harrison Ford parece que cuando estaba programada para morir no muere, entonces parece que eso la hace humana. En cambio, el otro final es distinto. Los dos se sumergen en la oscuridad. Acaba la película en la oscuridad. Es decir, el delirio posthumanista no va a ninguna parte. Sigue trayendo oscuridad. Moltes gràcies. Bueno, me transmiten que tenemos 5 minutos para posibles preguntas. ¿Hay alguna? Sí, Rafa. Sí, bueno, vamos a recoger primero qué personas quieren intervenir. Vale. Vale. Yo, rápidamente, bueno, es que Blade Runner lo he trabajado un poco este curso, entonces podría soltar aquí un speech muy largo, pero para concretar, yo creo que en Blade Runner, otra cosa es lo que yo piense respecto a los replicantes en el mundo real, pero Blade Runner, los replicantes creo que manifiestan lo que los humanos no tienen, que es precisamente tienen espíritu y buscan identidad personal. Y luego, el acto en el que Roy salva a Descartes me parece un rito de iniciación. O sea, una iniciación a la vida, una iniciación a la conciencia, porque en el momento en que Roy está muriendo, está manifestando un yo y un testimonio. Y eso significa también la paloma que vuela. O sea, porque cuando Roy habla con Pris en el apartamento del diseñador genético, Pris le dice, estamos locos porque vamos a morir. Y Roy le dice, no vamos a morir. Y hay un fundido de plano en ese momento en el que aparecen unos huevos, que son el símbolo de la inmortalidad. O sea, unos huevos además calientes, que están hirviendo. Entonces, el fuego manifiesta vida. Entonces, no sé, en el mundo de Blade Runner, los replicantes vienen a ser cierta luz y se revuelven contra todo ese mundo que les oprime, ¿no? Entonces, en ese sentido son más humanos que los humanos y tienen un deseo de que se les trate como tales, de reconocimiento, ¿no? O sea, hay cantidad de cosas, pero bueno, simplemente me parece una experiencia apasionante ver Blade Runner, tanto la primera como la segunda. Y luego quería hacerte una pregunta que creo que es esencial. ¿Descartes es replicante o no para ti? Sí, vamos a la siguiente pregunta. Aquí. Muchas gracias y enhorabuena porque me ha parecido un simposio realmente bueno e interesante.
Y en realidad la pregunta es un poco para los tres, lo que pasa que está muy bien hilada con la última intervención. Entonces, en el mito hay una figura que es la sombra, ¿no? O sea, el héroe siempre tiene una sombra, que es lo que proyecta todo lo negativo en correspondencia al héroe. Y en esta película, en Blade Runner, la sombra llega un momento en que en realidad se convierte en luz. Porque si bien los replicantes se presentan como lo que hay que acabar porque es una amenaza para la humanidad, al final acaban representando precisamente esos intereses humanos, ¿no? Que además en la novela de Philip K. Dick se ve muy bien porque ellos intentan replicar las relaciones humanas de manera artificial, que es precisamente lo que han perdido los humanos. Entonces, ¿eso qué significa para nosotros? No tanto como la cuestión de los replicantes que ha preguntado Rafa, sino en tanto que nosotros, al final, nuestra sombra está diciendo precisamente lo que estamos perdidos, lo que hemos perdido, lo que estamos perdiendo. Entonces, quizás la inteligencia artificial es como una huida hacia adelante. ¿Hay alguna más? Ah, sí, allí. Y luego no sé. Me gustaría, gracias. Y bueno, me gustaría saber tu opinión en relación a lo que se ha hablado sobre la contingencia también. Se estuvo hablando en el podcast de mitología y cine en relación a este tema también. Y me gustaría destacar, bueno, es un koan de un pequeño cuento japonés que recopila, ayer hablando de Alejandro Jodorowsky a propósito de... entonces lo recopila en un libro que es El dedo y la luna. Entonces es un maestro y un alumno. El alumno tiene la tarea de ordenar el jardín, lo deja todo ordenado, se tira todo el día, tal, acude al maestro y le dice, ¿ya está ordenado? Entonces el maestro le dice, no, todavía no. Se apoya en un árbol, lo sacude, desparrama unas cuantas hojas por el suelo y dice, ahora está ordenado. Entonces, esto en relación a la perfección y al error, ¿no? Y me gustaría saber eso, ¿no? ¿Qué importancia tiene el error, sobre todo en los replicantes, ¿no? Porque parece que en la trama se desencadena todo a partir del error, de la contingencia y del accidente. Una última pregunta. Sí. ¿Se me oye? No, cada vez menos, ¿no? Hay una gran diferencia entre un replicante y un humano en Blade Runner 2019. Y es que los replicantes no tienen emociones. Que en todo caso pueden reproducirlas. Por eso me ha gustado mucho y te felicito por la interpretación que haces de esa imagen que hay precisamente en pantalla. Que también podría, bueno, tú has dicho, está reproduciendo la conducta de la compasión. Y la compasión no es otra cosa más que el compromiso de ayudar al otro, o incluso la ayuda al otro cuando lo ves sufrir. Que es lo que Roy Batty. Batty significa chalado, por cierto. Y no sé por qué le ponen el nombre ese al Nexus 6. También habría que reflexionar al respecto. En este caso, Roy Batty está simulando una conducta. O tal vez Ridley Scott, en la película Aquí y en otros momentos, pues como casi todos los directores, se dejó llevar por ciertos caprichos, por así decirlo. Porque tal vez la paloma, cuando abre los brazos Roy y se va hacia el cielo, no es otra cosa más que el alma de Roy Batty. Quizá Ridley Scott intentó mostrar eso, como aquí intentó mostrar que se podía llegar a ser compasivo, aun siendo una máquina. Yo creo que son caprichos de Ridley Scott en la película. No otra cosa que de una manera u otra oscurecen
lo que realmente la película es. La película no es otra cosa más que la mostración de máquinas que en último extremo no es que envidien, sino que llevando adelante una serie de comportamientos que replican comportamientos humanos, desean o reproducen el deseo humano de vivir más, no otra cosa. Yo cuando escucho el diálogo, el monólogo final de Roy Batty, ¿sabes de qué me acuerdo? Me acuerdo de Unamuno y me acuerdo de San Manuel Bueno Mártir. Me acuerdo de cómo, en último extremo, también en esa pequeña novela de Unamuno, se muestra el deseo humano de que mis recuerdos no lleguen a formar parte simplemente de la laguna, del agua, que desaparezcan como las lágrimas en la lluvia. No sé si se entiende lo que quiero decir. Pero creo que la película tiene una serie de aspectos, y ya termino, porque si no me enrollo en exceso, quizá por el tipo de voz que tengo. Creo que tiene una serie de aspectos que son no otra cosa más que caprichos de Ridley Scott, que rompe la línea argumental. La línea argumental es: hay máquinas y seres humanos. Y las máquinas, en este caso, reproducen el deseo de ser seres humanos. No es que sean más humanos que los humanos. Es que con ese deseo, o con la replicación de ese deseo, ponen de manifiesto algo importantísimo, que es el gran mensaje de la película. ¿A qué extremo hemos llegado que somos capaces de decir que el ser humano es un ser débil, es un ser enfermizo, es un cul-de-sac biológico, un callejón sin salida que conviene ser reemplazado? No hay cosa más asombrosa que un ser humano, con todos, entre comillas, sus llamados defectos. Y Roy Batty lo que trata de poner de manifiesto es precisamente eso, que ese ser que él está salvando no es un ser enfermizo, como decía Scheller, no es un ser que constituya un callejón sin salida al que la tecnología ha dado simplemente una salida. Es un ser grandioso, es un ser maravilloso, es un ser que no sabe cuándo va a morir, es un ser vinculado a los demás y un ser que cuando muera simplemente sus recuerdos quizá no se desvanecerán en la lluvia, porque el espíritu se mantendrá. No sé si se entiende lo que quiero decir. Bueno, lo que no se puede perder como lágrimas en la lluvia precisamente es la humanidad. Eso es. Es decir, y estamos dando algunos pasos hacia un transhumanismo, algunos delirios posthumanistas en intento de superar la contingencia precisamente peligrosos. Y estos días hemos tenido noticia de ello en investigaciones en China y en otros lugares. ¿Vale? Estamos dando pasos muy peligrosos. Y estos pasos están ahí. Es decir, lo que no puede perderse, por tanto, como lágrimas en la lluvia, por tanto, es lo que significa ser un ser humano. ¿Y qué significa la contingencia? Precisamente esto. Es decir, la contingencia es que podemos ser y no ser, ciertamente. Martin Heidegger, pero no solo esto, es decir, la contingencia provoca la misericordia. La contingencia provoca el altruismo, la solidaridad. Precisamente hace aflorar la humanidad, la contingencia. Ante un mundo perfecto, un mundo feliz que veíamos, no aflora nada de todo esto. Es un mundo
sistematizado, donde no cabe el error, donde no cabe el sufrimiento, donde no cabe, todo está programado, todo está dirigido. Precisamente lo que significa el mundo humano es que no está nada dirigido, nada hay dirigido. Es decir, somos libres absolutamente. Esto es una gran belleza, la libertad tal vez no la valoremos. Respecto a si Descartes o no es replicante, múltiples lecturas se han hecho sobre esto. Es decir, yo he escuchado a gente que lo afirma que sí, ahora el profesor San Martín también. Yo he querido ver en Descartes el último, como el último destello de humanidad que la película nos deja, ¿no? Bueno, yo he querido verlo así. Es una lectura. Todo tiene múltiples lecturas. De hecho, un compañero decía, para mí tal, para mí. La paloma yo también veía. Pero es que yo he querido establecer una línea muy clara, por eso no me he detenido en si la paloma podía ser el alma, tal, porque en sí nos metemos efectivamente en los antojos del director, y yo no quería dejarme llevar por esos guiños que el director va dejando, ¿no? Y he querido, por eso he marcado una frontera muy clara entre lo que es y no es ser humano, un ser humano, porque si no también me deslizo hacia, es que es el alma, claro, pero entonces ¿tiene el replicante, tiene alma? Quisiera tenerla, no por envidia, porque estamos es decir, estamos vertiendo cuestiones antropológicas sobre un replicante, ¿no? Pero yo sí que he querido ahí desgranar muy claramente lo que es un ser humano de lo que no lo es, Es decir, se han dicho, algunas cosas más se habían dicho, pero también mis compañeros pueden aportar algo seguro. No quiero yo... A un comentario que has hecho, Josep, sobre si esto es una huida para adelante. Y me ha recordado una escena de la película en la que este meca hijo, David, está programado para que en un momento dado, en principio es un meca normal, pero en el momento en el que la madre le mete un código, el niño ya le va a amar incondicionalmente. Que es un poco como estos patitos, ¿no?, que cuando nacen, la primera figura que ven se la representan como la figura materna y le siguen a todos lados, ¿no? Pues este caso, David igual, y no va a poder nunca dejar de amar a su madre, ¿no?, en teoría. Claro, y ahí me pregunto, ¿y esto realmente es amor? Dice, si yo fuera la madre, me puedo plantear, ¿yo realmente quiero ser amado por alguien que no tiene la posibilidad de no hacerlo? ¿Que no tiene la posibilidad de odiarme? Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que realmente aquí hay un futurible, pero que no está bien definido y no se acaba de saber muy bien a dónde se quiere llegar. Porque yo creo que realmente nosotros no queremos a alguien, no queremos patitos que nos sigan, ¿no? Queremos a alguien que nos ame, pero que pueda no hacerlo, sí, así. ¿Sabéis lo que quiero decir? No queremos la libertad, en definitiva. Entonces, esa idea que has dicho de la huida para adelante, pues yo creo que hay algo de esto, ¿no? Que no podemos amar ya con lo que tenemos aquí, no podemos amar incondicionalmente a los que tenemos al lado, ¿no? ¿Para qué nos tenemos que crear nuevos amores? Que no sabemos muy bien al final qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Un poco como... Pero precisamente no me resisto, profesor San Martín. Si Descartes es un replicante, que lo es, pero es que no me puedo aguantar. Si Descartes es un replicante, significa que aquello que defendía lo humano se ha tornado máquina también, se ha vuelto máquina. Es decir, entonces, ¿qué queda de humano? Es la pregunta final de la película. ¿Qué queda de humano si Descartes es replicante?